Llegué a aquella finca un martes por la tarde, con el maletín colgando del brazo y los nervios bien escondidos detrás de una sonrisa profesional que llevaba practicando desde que empecé en la agencia. Tenía 25 años, pero a veces, cuando llamaba a las puertas de desconocidos para enseñarles viviendas, me sentía como una niña jugando a ser adulta. Ese día no era la excepción, aunque intentaba convencerme de lo contrario mientras subía en el ascensor antiguo, que se quejaba con un leve crujido en cada piso. El edificio estaba en un barrio de esos que mezclan pasado y presente, portales con mármol gastado, barandillas de hierro forjado, y al mismo tiempo cafeterías modernas en la esquina, repartidores entrando y saliendo, vecinos que se saludaban a medias. Yo subía al sexto piso repasando mentalmente los datos del propietario, español, 29 años, primera vivienda en propiedad, quería venderla para comprar algo más grande con vistas a futuro. Esas palabras, vistas a futuro, me habían hecho sonreír en la oficina, porque sonaban a alguien que ya soñaba con una vida más estable, quizá con una familia, quizá con algo que yo todavía no tenía claro si deseaba o no. Cuando la puerta se abrió, antes incluso de que yo llamara, lo vi por primera vez. Él estaba allí, en el umbral, con el móvil en la mano como si hubiera estado escuchando mis pasos en el rellano. No voy a repetir sus palabras ni las mías, porque lo que realmente recuerdo no son las frases, sino la sensación. Aquel primer instante en el que su mirada se cruzó con la mía y sentí esa mezcla extraña entre timidez y curiosidad. Era más alto de lo que imaginaba, con el pelo un poco despeinado, como si se hubiera pasado la mano por la cabeza varias veces antes de abrirme, y con una expresión entre cordial y cansada. Pensé que venía directo del trabajo, como muchos propietarios que atendían mis visitas a última hora. Entré en la vivienda con paso seguro, al menos en apariencia, y empecé a hacer lo de siempre, observar la luz, el estado de las paredes, la distribución. Era un piso de 2 habitaciones, con un salón amplio que daba a la calle y una pequeña terraza que se intuía agradable para las noches de verano. Mientras yo recorría el espacio, notaba sus pasos a mi espalda, tranquilos, dejándome abrir puertas, correr cortinas, mirar los armarios de cocina sin prisa. Había en el aire un olor a café reciente, mezclado con algo más personal que no supe definir, como si aquel lugar guardara muchas horas de silencio y de pensamientos. A medida que caminaba por el pasillo, sentía que mis nervios iniciales se transformaban en otra cosa, una especie de inquietud más difícil de explicar. Había días en que el trabajo se me hacía ligero, como un juego de preguntas y respuestas, sonrisas educadas, formularios por completar. Pero aquel martes arrastraba un cansancio raro, íntimo, de esos que no vienen solo de las horas trabajadas. Llevaba semanas durmiendo mal, cuestionándome decisiones, sintiéndome sola incluso rodeada de gente. Quizá por eso mi mente estaba más sensible, más dispuesta a almacenar detalles, el cuadro torcido en la pared, el par de zapatillas junto al sofá, la taza olvidada sobre la mesa del comedor. Cuando le pedí ver el baño, fue un gesto rutinario, profesional. Siempre revisaba el estado de los sanitarios, la ventilación, posibles humedades. Él me indicó con la mano el final del pasillo, sin necesidad de hablar. Yo caminé hacia allí sintiendo que el piso se estrechaba, como si los metros cuadrados se redujeran con cada paso. Abrí la puerta del baño y me encontré con un espacio pequeño pero cuidado, con azulejos claros y un espejo que reflejó mi rostro ligeramente más pálido de lo que esperaba. Fue entonces cuando me di cuenta de que, más que revisar la vivienda, necesitaba unos segundos para mí. No era solo una cuestión física, era una especie de nudo en el pecho, de aceleración en la respiración. Algo dentro de mí llevaba toda la tarde pidiendo una pausa, un lugar donde nadie me mirara, donde pudiera soltar la máscara profesional unos instantes. Cerré la puerta con suavidad, giré el pestillo y me quedé un momento apoyada en ella, respirando hondo, escuchando el silencio del piso matizado por algún ruido lejano de la calle. Me miré en el espejo con la luz blanca del baño sobre la frente y vi mis ojos cansados, mi pelo recogido deprisa, mi blusa perfectamente abotonada como si nada pudiera descolocarse. Sin embargo, por dentro, todo estaba ligeramente fuera de sitio. No sabría decir cuánto tiempo estuve allí, pero para mí fueron largos segundos en los que el mundo exterior se desdibujó. Dejé que mis hombros se relajaran, que la respiración se volviera más profunda, que los pensamientos desordenados se agolparan sin filtro. Era como si en ese pequeño rectángulo de azulejos tuviera permiso para ser simplemente Laura,
o la versión de mí misma que no necesitaba parecer fuerte ni segura. En algún momento, un sonido escapó de mi garganta, un suspiro más largo de lo habitual, una mezcla de agotamiento y alivio, quizá más intenso de lo que yo habría querido. El eco en aquel espacio pequeño lo amplificó, lo transformó en algo que sonó más desnudo, más íntimo. Me di cuenta demasiado tarde de que el baño no estaba tan aislado del pasillo como yo pensaba. Ese detalle, que en cualquier otro día me habría parecido insignificante, en aquel instante me llenó de una incomodidad difícil de manejar. Imaginé sus pasos al otro lado, su oído atento, su curiosidad inevitable. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Habría oído algo? ¿Pensaría que estaba enferma, que lloraba, que me pasaba algo grave? Esa posibilidad, lejos de tranquilizarme, hizo que el calor me subiera a las mejillas. Era una sensación extraña, por un lado, la vergüenza de haber dejado escapar un momento tan personal, por otro, una conciencia nueva de su presencia, de ese hombre esperando al otro lado de la puerta, a escasos metros de mí, en un espacio que hasta hacía unos minutos era solo, la vivienda de un cliente. Intenté recomponerme. Abrí el grifo, dejé correr el agua unos segundos, como si ese ruido pudiera borrar el eco de mis propios suspiros. Me lavé las manos con movimientos lentos, más para ganar tiempo que por necesidad real. Volví a mirarme en el espejo y me obligué a sonreír, aunque esa sonrisa tuviera algo tenso en las comisuras. Me arreglé un mechón rebelde, alicé la blusa y respiré hondo antes de girar el pestillo y abrir la puerta. Al salir al pasillo, lo vi allí, cerca, quizá más cerca de lo que yo habría esperado. No diré qué expresión tenía ni qué palabras pronunció después, prefiero quedarme con la sensación que me atravesó en aquel momento. La mezcla de sorpresa y de una especie de comprensión silenciosa que percibí en su mirada. Como si hubiera captado que algo en mí se había desbordado ligeramente en aquel baño, aunque no supiera exactamente qué. Me sentí expuesta, como si el aire entre nosotros hubiera cambiado de densidad. Volvimos juntos al salón, yo por delante, con el maletín colgando de la mano, intentando que mis pasos fueran firmes, y él detrás, a una distancia prudente, aunque su presencia parecía llenar toda la estancia. Notaba cómo mi mente se esforzaba por regresar al terreno seguro de lo profesional, metros cuadrados, orientación, posibles reformas, precio de mercado. Pero había algo en mi pecho que no obedecía a esos intentos. Un ligero temblor, una conciencia constante de que él me había visto salir de aquel baño con los ojos un poco más brillantes de lo normal, con el gesto más vulnerable de lo que yo habría querido mostrar. Mientras seguía recorriendo la vivienda, me descubrí recordando pequeños detalles de mi propia vida que normalmente no compartía con nadie. Las noches en las que volvía a un piso vacío, el silencio del pasillo de mi edificio, el peso de las llaves en la mano al abrir la puerta de casa. Pensé en cuántas veces me había refugiado en un cuarto de baño, en una habitación mínima, en un rincón cualquiera, solo para recuperar el aliento, para ordenar emociones que no sabía bien dónde colocar. Aquella tarde, sin embargo, alguien estaba al otro lado, alguien que quizá había intuido más de lo que yo habría permitido. A medida que avanzaba la visita, empecé a prestar atención a signos que antes me habrían pasado desapercibidos. El modo en que él dejaba espacio cuando yo me movía, pero permanecía lo suficientemente cerca como para escuchar cualquier comentario. La manera en que observaba mi rostro cuando yo explicaba mentalmente posibles mejoras en la distribución, aunque no dijera en voz alta todas mis ideas. Sentía algo casi imperceptible, un interés distinto al del mero propietario que desea vender un piso. Tal vez era mi propia imaginación, tal vez era ese martes cargado de cansancio. Pero en lo profundo de mí, una voz pequeña susurraba que aquella visita no iba a ser como las demás. Me descubrí, sin planearlo, contando mentalmente la historia de esa vivienda como si ya formara parte de mi memoria personal. Imaginaba cómo habría sido su primera noche allí, los primeros muebles, las primeras rutinas. El sillón gastado en una esquina del salón me sugería horas de lectura o de televisión en silencio. La cocina, aunque pequeña, transmitía una sensación de hogar construido a base de platos sencillos, de desayunos apresurados y cenas tardías. Todo aquello se mezclaba con mi propia biografía, con mis propios anhelos de tener algún día un espacio que no fuera temporal, que pudiera llamar realmente mío. Sentía su mirada sobre mí, no de manera insistente, sino como una presencia constante, atenta. Era una sensación nueva,
diferente a la de otros clientes. No había en ella prisa ni desconfianza, sino algo más sereno, una curiosidad que no sabía si me incomodaba u ofrecía una extraña sensación de compañía. Al mismo tiempo, la imagen de mí apoyada en la puerta del baño, recuperando el aliento y dejando escapar un suspiro demasiado sincero, seguía girando en mi cabeza como una escena que no podía borrar. En un momento dado, mientras yo me detenía junto a la ventana del salón, la luz de la tarde entró oblicua y me dio en la cara. Cerré los ojos un instante, solo para sentir el calor de ese rayo sobre la piel. No sé si fueron segundos o menos, pero en ese pequeño gesto sentí algo parecido a una tregua. Como si la ciudad entera se hubiera detenido un momento para dejarme respirar. Cuando los abrí, percibí que él seguía ahí, en el umbral del salón, observándome en silencio. No había reproche en su expresión, ni burla, ni incomodidad, solo una especie de reconocimiento mudo. Como si ambos hubiéramos entendido que, en aquel piso que oficialmente era solo una propiedad en venta, algo muy personal acababa de asomar entre las grietas de la rutina. No puedo decir que en ese instante me enamorara de él, la vida real no funciona con chispazos tan simples. Pero sí puedo afirmar que algo cambió en mi forma de mirarlo. Dejó de ser simplemente el propietario de la vivienda, para convertirse en un hombre concreto, con su propia historia, sus propias dudas, sus propios silencios. Y yo, que había entrado en su casa armada con mi carpeta de datos, mis argumentos de mercado y mi sonrisa profesional, empecé a sentirme como una invitada que no solo evaluaba metros cuadrados, sino que, sin querer, se asomaba al mapa íntimo de otra persona. Cuando la visita se acercaba a su final, noté un peso distinto en el aire. No era el cansancio ni la prisa por volver a la oficina, sino la conciencia de que algo había quedado pendiente entre nosotros, algo que no cabía en formularios ni en informes. El eco de mis propios suspiros en el baño, la posible certeza de que él había escuchado, y la delicadeza con la que estaba manejando ese conocimiento, creando alrededor de él un silencio respetuoso, casi protector. En aquel momento todavía no sabía que esa sensación, ese hilo invisible que empezaba a formarse entre los dos, se iría haciendo más fuerte con el tiempo, llevándonos lejos de aquella primera visita y de aquel martes aparentemente rutinario. Lo único que sabía era que, mientras recogía mi maletín y me preparaba para despedirme, mi corazón latía con un ritmo distinto al habitual, y una parte de mí, la que normalmente se mantenía al margen, empezaba a preguntarse qué lugar ocuparía aquel hombre en mi vida más allá de la simple firma de un contrato. Cuando volvimos a vernos, ya no fue como agente y propietario, sino como dos personas que habían compartido un instante de vulnerabilidad sin nombrarlo. Aquella conversación que él inició, suave, prudente, sin juzgarme, abrió entre nosotros un espacio nuevo, uno donde no tuve que fingir seguridad ni esconder mis emociones. Me habló de su propia soledad, de noches en las que también había buscado un refugio silencioso dentro de su casa, y de cómo aquel suspiro mío en el baño le había recordado que todos, incluso los que parecen estar bien, cargamos momentos que no mostramos al mundo. Esa sinceridad inesperada me tocó de un modo profundo, y sentí que aquel martes, que comenzó como una simple visita profesional, se transformaba en el primer capítulo de algo más grande. Con el tiempo, nuestras vidas empezaron a entrelazarse sin esfuerzo, cafés improvisados después del trabajo, paseos por calles tranquilas donde hablábamos de todo y de nada, silencios que ya no incomodaban. Me sorprendía lo fácil que era respirar a su lado, como mi corazón no corría para esconderse, sino para acercarse. Él nunca mencionó aquel día en el baño como algo incómodo, al contrario, lo trató como un instante humano, una puerta que se había entreabierto para mostrarnos quiénes éramos realmente. Y en esa delicadeza suya encontré algo que siempre había buscado sin saberlo, un lugar seguro donde podía ser yo misma, sin fachadas, sin máscaras. Años después, cuando firmamos los papeles del matrimonio en el ayuntamiento, recordé aquel pequeño baño con azulejos blancos y la vergüenza que sentí al salir de él. Jamás habría imaginado que aquel momento, tan íntimo, tan accidental, se convertiría en el inicio del camino que nos llevó hasta ese día. Mirándolo a mi lado, con su sonrisa tranquila y su mano cálida sosteniendo la mía, entendí que a veces las historias más importantes no empiezan con palabras grandiosas, sino con un suspiro inesperado, escuchado por la persona correcta.